Mi papá solía decirme algo que yo no entendí hasta muy tarde. No construyas una casa sobre insultos. Yo tenía 19 años cuando me lo dijo por primera vez. Ahora tengo 68 y por fin sé exactamente a qué se refería. Mis hijos siempre me preguntan cuándo empezó todo. No fue con un grito. No fue con una traición escandalosa. Fue con una risa. Tu padre, porque sí, hablo de su padre, era un hombre encantador cuando lo conocí. Sabía contar historias, sabía escuchar, sabía hacer sentir a una mujer como si fuera la única en la habitación. La primera vez que hizo una broma sobre mí fue durante una cena con amigos. Yo había preparado un postre que no salió perfecto. Él levantó la cuchara, lo probó y dijo riéndose, «Bueno, al menos es bonita». Todos rieron, yo también. Esa noche, mientras me desmaquillaba frente al espejo, recordé la voz de mi papá. «No construyas una casa sobre insultos». Pero me dije que estaba exagerando. Era una broma, solo una broma. Las bromas empezaron a multiplicarse, sobre mi forma de hablar, sobre cómo conducía, sobre mi manera de educar a ustedes cuando eran pequeños, siempre frente a otros, nunca cuando estábamos solos. En privado, él era distinto. Me abrazaba y decía, «¿Sabes qué es humor? La gente disfruta cuando hago reír». Y yo asentía. Yo quería ser la esposa comprensiva, la mujer madura que no se ofende por tonterías. Cuando nacieron mis hijos pensé que las cosas cambiarían. Pensé que la responsabilidad suaviza a los hombres. Pero no. Las bromas evolucionaron. Ya no eran sobre postres, eran sobre mí como madre. Recuerdo una fiesta familiar. Ustedes tendrían quizás 6 y 8 años. Yo había pasado toda la semana organizándolo todo. Cuando su padre tomó la palabra para brindar, dijo, «Si algo salió mal hoy, ya saben a quién culpar». Las carcajadas llenaron el jardín. Yo miré sus caritas. Ustedes no entendían del todo, pero algo en sus ojos me hizo sentir pequeña. Aquella noche no dormí. Me quedé mirando el techo y sentí que dentro de mí se colocaba otro ladrillo invisible. Cada broma era un ladrillo. Cada risa ajena era cemento. Cada broma era un ladrillo. Cada risa ajena era cemento. Con el tiempo empecé a anticipar sus comentarios. Si cometía un error mínimo, me tensaba antes de que él hablara. Me adelantaba con frases como, «Sí, ya sé que soy distraída». Lo decía antes que él. Me reía antes que los demás. Eso fue lo peor. Empecé a humillarme yo misma para que doliera menos cuando lo hiciera él. Una tarde, cuando ustedes ya eran adolescentes, estábamos en una reunión con amigos suyos del trabajo. Yo había intentado participar en la conversación sobre política. Él me interrumpió sonriendo y dijo, «Cariño, deja que los adultos hablen de eso». El silencio fue breve. Luego llegaron las risas suaves, incómodas. Yo sentí que algo dentro de mí se rompía, pero aún así sonreí. Siempre sonreía. Esa noche, al llegar a casa, me dijo, «No te pongas así, te lo tomas todo muy personal», y añadió lo que ya era su frase favorita, «Es solo humor». Yo comencé a preguntarme si realmente era demasiado sensible, si tal vez mi padre había sido demasiado protector conmigo, si quizá el matrimonio exigía piel gruesa, pero un día ocurrió algo diferente. Fue en el cumpleaños número 50 de su padre. La casa estaba llena. Familia, amigos, música, copas en alto. Yo había organizado cada detalle. Cuando llegó el momento del brindis, él tomó el micrófono y me miró con esa sonrisa que todos adoraban. «Quiero agradecer a mi esposa», dijo. «Ella siempre intenta hacerlo mejor, aunque a veces necesite supervisión constante». La risa fue más fuerte esta vez, más abierta, más cruel. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Miré alrededor buscando una cara que no estuviera riendo, y por primera vez en años encontré una. Al otro lado del jardín alguien no estaba sonriendo, y fue entonces cuando entendí que algo estaba a punto de cambiar. Recuerdo con una claridad dolorosa ese momento en el jardín. Las luces colgaban sobre nuestras cabezas, la música seguía sonando y las risas aún flotaban en el aire como si nada hubiese pasado. Pero yo ya no estaba allí del todo. Me sentía lejos, como si estuviera observando mi propia vida desde afuera. Y entonces lo vi. No era un amigo íntimo, no era un familiar cercano, era el esposo de una prima lejana, un hombre tranquilo que apenas hablaba en las reuniones. Mientras todos reían, él no lo hacía. Su mirada no estaba en mi esposo,
sino en mí. Y en su rostro había algo que yo no había visto en años: respeto. No dijo nada en ese momento. Solo sostuvo mi mirada un segundo más de lo necesario. Y ese segundo me sostuvo a mí. El brindis continuó. Mi esposo siguió hablando, haciendo chistes, recogiendo aplausos. Yo sentí una mezcla extraña de vergüenza y lucidez. Por primera vez no intenté reír antes que los demás. Simplemente me quedé en silencio. Más tarde, cuando la fiesta comenzó a dispersarse, ese hombre se acercó mientras yo recogía vasos vacíos de una mesa. «Señora», me dijo en voz baja, «usted organizó todo esto. Ha sido perfecto». Fue una frase sencilla, sin dramatismo, sin doble intención. Pero nadie me había dicho algo así en mucho tiempo. Yo apenas asentí. No sabía qué responder. Había olvidado cómo se sentía recibir una palabra limpia. Esa noche, al acostarnos, su padre estaba de excelente humor. Comentó cuánto había disfrutado la celebración. Luego me miró y dijo: «No te me pongas seria ahora. Sabes que la gente espera que sea divertido». Yo lo miré sin sonreír. Por primera vez en décadas, no suavicé el ambiente. «¿Divertido para quién?», pregunté. Él suspiró, fastidiado. «Otra vez con eso. Siempre dramatizas. La gente sabe que es broma». Pero algo había cambiado en mí. No era rabia, no era tristeza, era claridad. Recordé a mi padre sentado en la cocina cuando yo era joven, diciéndome que el amor nunca debería sentirse como una constante corrección pública. Yo había confundido carisma con bondad, humor con humillación, seguridad con control. En los días siguientes comencé a observarlo de otra manera. Ya no como la esposa que intenta entender, sino como una mujer que analiza. Noté cómo interrumpía solo cuando yo hablaba, cómo exageraba mis errores pequeños frente a otros, cómo minimizaba mis opiniones con una sonrisa encantadora. También noté algo más inquietante. Cuando estaba a solas con ustedes, mis hijos, él nunca hacía esas bromas, porque sabía exactamente lo que hacía. Una semana después hubo otra reunión, esta vez más pequeña, en casa de unos amigos. Yo ya no estaba dispuesta a anticipar el golpe, no iba a humillarme antes de que él lo hiciera. En medio de la conversación cometí un pequeño error al recordar una fecha. Él abrió la boca, listo para su comentario habitual. Pero antes de que pudiera hablar, la misma voz tranquila de aquella noche intervino. «Todos confundimos fechas», dijo aquel hombre, con naturalidad. «Lo importante es que ella siempre está presente cuando se la necesita». El silencio fue breve, pero pesado. Mi esposo soltó una risa incómoda. Claro, solo bromeaba. Pero ya nadie rió. Esa fue la primera vez en muchos años que alguien puso un límite sin gritar, sin humillar, sin espectáculo. Yo no sentí mariposas, no sentí emoción romántica, sentí algo mucho más poderoso, dignidad restaurada. Esa noche, al volver a casa, mi esposo estaba molesto. «No necesitaba que nadie me corrigiera», dijo con el ceño fruncido. Yo lo miré con una serenidad que ni yo misma reconocía. «¿No te corrigió?», respondí. «Solo me respetó». La palabra quedó flotando entre nosotros. Respeto. Nunca antes había pesado tanto. Y mientras él caminaba por la sala murmurando que yo estaba exagerando otra vez, yo entendí que durante años había intentado reforzar una casa cuyas paredes estaban hechas de burla. But the walls were already cracked, and for the first time, I was not afraid of them falling down. Hay un momento en la vida de una mujer en el que el miedo deja de ser más fuerte que la verdad. Yo tenía 66 años cuando ese momento llegó. Después de aquella segunda reunión, la tensión en casa se volvió silenciosa. Ya no había gritos, nunca los hubo. Lo nuestro siempre fue más sofisticado que eso. Era ironía elegante, era burla disfrazada de ingenio, era esa sonrisa que desarma a todos, menos a quien la recibe. Durante semanas observé sin discutir, sin justificar, sin intentar salvar nada. Me di cuenta de algo doloroso. Yo no estaba enamorada de su padre. Estaba enamorada de la versión de él que yo defendía ante los demás. Un sábado por la tarde, mientras ustedes estaban fuera, él hizo otro comentario, pequeño, insignificante para cualquiera más. Yo estaba buscando mis lentes. «Si tuvieras la cabeza en su lugar, no los perderías tanto», dijo, riendo. Y por primera vez, no sentí vergüenza, sentí cansancio. Lo miré, no con rabia,
no con tristeza, con claridad. Ya no me hace gracia, dije. Él rodó los ojos, otra vez sensible. Y entonces entendí algo que cambió todo. No era que yo fuera sensible, era que él nunca había tenido que enfrentar consecuencias. Mi padre tenía razón. No se puede construir un hogar sobre insultos, porque aunque las paredes aguanten décadas, la estructura siempre está debilitándose por dentro. Esa noche me senté sola en la cocina. Pensé en los años, en las fiestas, en las risas que me atravesaron como pequeñas agujas. Pensé en ustedes, creciendo y observando. No quería que normalizaran eso. No quería que mi nieta algún día riera mientras alguien la disminuye. Al día siguiente le pedí que se sentara conmigo. No hubo gritos, no hubo drama, no hubo espectáculo. Le dije que iba a divorciarme. Él se rió al principio. Pensó que era otra exageración pasajera. Cuando vio que no estaba llorando, cuando entendió que no estaba pidiendo que cambiara, su sonrisa desapareció. ¿A esta edad?, preguntó incrédulo. ¿A esta edad? Como si la dignidad tuviera fecha de caducidad. Precisamente a esta edad, respondí. No fue una decisión impulsiva. Fue una decisión tardía. Y por eso fue tan poderosa. El proceso fue tranquilo, doloroso, sí, pero limpio. Yo no quería venganza, no quería exponerlo, solo quería paz. Y ¿saben qué fue lo más sorprendente, hijos míos? No sentí que estaba perdiendo una casa. Sentí que por primera vez estaba construyendo una donde no tengo que anticipar burlas, donde no tengo que reír antes que los demás, donde mis palabras no necesitan permiso. A los 68 años, volví a escuchar la voz de mi padre en mi memoria, pero esta vez no como advertencia, como aprobación. Hoy les cuento esto no para que odien a su padre. Él fue quien fue. Yo acepté lo que acepté. Les cuento esto para que entiendan algo que me tomó décadas aprender. El amor sin respeto no es amor, y la paciencia sin límites se convierte en permiso. Si alguna vez sienten que están construyendo su vida sobre pequeñas humillaciones disfrazadas de humor, deténganse. Escúchense. No esperen 40 años para elegir dignidad, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Si esta historia tocó algo en ustedes, compártanla con alguien que necesite escucharla. Y recuerden, la risa no debe doler, nunca.